Estamos deambulando nuevamente en este escenario de divergencia, de juego con el arte, de dialogar con la vida de la cultura de la ciudad. Hoy yo creo que con uno de los músicos más importantes en lo que ha significado reflexionar de verdad la ciudad, hacer poesía desde el punk y sobre todo ponernos a pensar, a apoyar, pero sin matarnos. Fabio, ¿cómo estás? Mucho gusto, querido hermano. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Aquí estamos con Fabio de Frankie ha muerto. Y Fabio, has tenido una vida de muchos momentos duros, pero quiero preguntarte por esos momentos felices de haber vivido en Medellín, de tu infancia, esas cosas que son las que a uno le dan como gasolina para vivir. Bueno, digamos que de la infancia, haber estudiado en el Instituto Tecnológico Pascual Bravo, allá tuve un aprendizaje muy significativo. Tuve mi primer profesor de teatro. Cuando quise incursionar en el teatro, vi que definitivamente no tenía dote para eso, entonces me dediqué a otras cosas, pero inicialmente en el Pascual Bravo empecé a estudiar teatro, a asistir a algunos montajes, y el profesor fue ni más ni menos que Héctor del Pequeño Teatro. Ah, muy bien. Y vos ahí en el Pascual Bravo, que se hacía el bachillerato técnico, que estabas estudiando. Electricidad y electrónica. Y terminaste como... Claro que sí, terminé. Yo también soy pero del INE. Ah, ok. No, pero yo sí la ejerzo, la electricidad en mi casa. Yo hago las instalaciones, yo pongo los bombillos. A mí me llevó eso, fue a ser como técnico de teatro en algún momento. No, mentira, no, yo hago instalaciones en la casa y trabajo. No trabajo en términos de remuneración, excepto la que me pueda dar la propia casa, pero no más, solo eso. Fabio, en esa época entonces empezaste con el teatro, pero ya venía la música ahí, o cómo aparece la música en Fabio. Exacto, es que eso es lo bello. Con el teatro llegué también a la música, no fue al contrario. No fue que primero fue la música y después el teatro. A ver, primero fue la música en términos auditivos, es decir, escuchando los grupos de punk de la época. Yo creo que todos empezamos escuchando heavy metal, que era como lo más próximo en esa época. Estamos hablando del 84, 85, 1984, 85. Y como con heavy era como lo que veíamos más rockero, más rebelde, más, digamos, contestatario. Pero luego ingresamos en un aspecto más fuerte, un sentido musical mucho más agresivo, que fue el punk. Y sobre todo porque es que el punk sí tiene una estética, si se pudiese llamar estética, o una propuesta visual más cercana al teatro. Más teatral. Sí. Que ahorita hablamos de Frankie y su propuesta escénica, que es bastante teatral. Sí. Por eso yo me pregunto si no terminaste fue siendo actor músico o músico actor. Perdón. Sí, es cierto, pero es muy tenaz porque a Héctor de verdad le agradezco infinitamente, Héctor Pequeño Teatro, que se tomó muy en serio su trabajo de enseñarnos a teatralizar y hacer algunos montajes en el colegio, imagínense, en el bachillerato, y eso implicaba leer algunos textos, algunos autores por fuera del bachillerato, de lo que normalmente uno estudia, y ese fue un acercamiento inicial también a otro tipo de lecturas y literatura. ¿Cuáles fueron las bandas que empezaron a influenciar a Fabio? No tanto a Frankie, ahorita hablamos de Frankie, sino a Fabio. ¿Cuáles de heavy, cuáles de punk, como que fueron, esto me hace vibrar, me hace pensar y decir cosas, quiero ser así? La primerita que yo escuché que me gustó mucho fue Carbure. De acá de Medellín, sí. Fue Carbure. Entonces eso era lo que a uno en esa adolescencia rebelde y con ciertas carencias y ciertas dificultades, también como en el entorno familiar y todo eso, implicaban una necesidad más fuerte de gritar y no tanto de solo escuchar música. Entonces, del heavy fue Don Carbure, pero del punk fue una vez que en
Plaza de Toros hicieron un festival de punk, se llamó La Batalla de las Bandas, y entonces ahí hubo una propuesta más agresiva, tocó Parabellum, tocó, bueno, Spulke, una banda muy buena ejecutando y todo. Lo que pasa es que desde esa época les han hecho una broma muy fuerte, que salieron expulsados porque les tiraron piedras y todo. Pues, la propuesta de ellos era muy bien ejecutando, pero no era tan subversiva como para los rockeros, entonces no gustó mucho. Pero luego allá tocó, por ejemplo, una banda que era muy buena, que hacía covers de Police, de The Clash, pero nosotros no sabíamos que era The Clash, no sabíamos ni siquiera qué estilo se estaba generando con ello. Y luego, ya sí, definitivamente, cuando me metí al punk, fue con Dead Kennedys. Fabio, ¿cuándo se va configurando Frankie? ¿En ese momento era primero una inquietud tuya o Frankie nace en el Pascual? ¿Cómo nace Frankie en ese momento? No, primero fue Denuncia Pública, una banda de punk, cuando yo estaba en el 85, tenía 15 años, en 1985 y en 1986 que terminé el bachillerato. En ese momento precisamente estaba con Denuncia Pública, que sí era una banda de punk que ya empezaba un poco a incursionar como en el ámbito teatral, pero fue también porque vimos unos videos que llegaron, no sé quién los trajo a Medellín, del teatro del New Wave. Era un programa en Estados Unidos, y ese teatro del New Wave hacía una propuesta desde el punk, pero también hacía unas puestas escénicas interesantes, y eso como que nos llamó mucho la atención. Es decir, no nos estamos inventando nada realmente, lo que estamos es apropiando cosas, conceptos, y poniéndolos en contexto acá. ¿Cuál es la diferencia? Que no los ponemos igual, que esa también es un valor que hay que tener en cuenta. No los ponemos igual porque son contextos diferentes en los países, claro, y en las sociedades y en la forma de ser. Lo que sí hacemos es trabajar ese tema de la propuesta y musical y escénica. Entonces, no es como tomar todo, es simplemente acondicionar cosas a lo que tenemos acá, y eso era muy valioso para el momento. Pero eso fue con Denuncia Pública, todavía no habíamos desarrollado bien la idea. ¿Cuáles eran esas canciones de Denuncia Pública que vos decís, esta canción era la canción con la que más queríamos y la que más gritábamos y con la que más vibrábamos? Es una canción que retomamos con Frankie ha muerto, la tocamos actualmente, es más, esa fue la más importante, pero de Denuncia Pública Frankie retomó 3 canciones realmente. Las acondicionamos, las pusimos a que sonaran ya al estilo de Frankie, y yo les hice algunos cambios a las letras. ¿Por qué? Porque las letras originales de Denuncia Pública eran muy adolescentes todavía. Claro. Entonces tenían ese ámbito del grito adolescente, no tan bien estilizado y tan bien estructurado. Lo que ya hemos hecho es volverlas adultas. ¿Cuáles son? Son Diles por favor que no me maten, Extraños en este país, que entre otras cosas, Extraños en este país, la letra original es un poema de un querido amigo mío inmenso que es un hermano realmente, que se llama Arley Botero Présiga, que es un poeta también. Él me regaló el poema de Extraños en este país, es de su autoría, ese es el título, pero el contenido es diferente. Yo lo que hago es que el título es muy sugestivo, es muy valioso y es muy importante, y lo retomo y lo reestructuro como hicimos con el teatro del New Wave, como he hecho con poemas de Artaud, de Rilke, como hemos hecho realmente de muchos autores. Entonces no sé hasta dónde se pueda decir que han sido más influenciadores que les hemos plagiado cosas, nos hemos tomado y hemos hecho las propias, que eso es también importante. Bueno, yo en este programa en un momento doy algo, esta vez te va a tocar sacarlo a vos, porque como si estoy con un punkero de verdad que me cambió de lado y todo, ahí atrás de vos hay 2 cositas, las puedes sacar. Claro. Pero entonces, ¿sabes cuál era la otra canción que nos quedó faltando? Ah, muy bien. Ponelas ahí. Humo en los pulmones. Muchas gracias. Humo en los pulmones era de Denuncia Pública también. Humo en los pulmones. Sí. ¿Qué decía Humo en los pulmones? Humo en los pulmones decía... No, esa quedó tal cual.
Pero lo que cambió era la forma de cantarlo, porque la forma de cantarlo era más ansiosa, como humo en los pulmones, placer de destrucción, nervios destrozados, pero es así. Luego la cambiamos, entonces quedó más al estilo de nosotros, y la letra dice humo en los pulmones, placer de destrucción, nervios destrozados, estoy en el rincón, pesadillas de que existo, salvajes y qué, hoy sueño ayer, niña exquisita, casi olvido el mañana, nosotros y ellos, tú y yo. El ritmo es de vértigo cuando la cárcel es de piel. El punk es un poema que se va con una música que además irrumpe con todo el espacio y logra como conectarlo a uno como con la tierra y como con una fuerza que es indescriptible. Mira, cuando escribí Humo en los pulmones, estaba precisamente en los talleres y en el estudio que estábamos haciendo de teatro con Héctor. Y en ese tiempo estábamos trabajando como a manera de proceso del taller, poesía automática. Entonces era escribir ideas sin que tuvieran pues una hilidad. Y ahí escribí Humo en los pulmones, que es como humo en los pulmones, placer de destrucción, nervios destrozados, cosas, ideas. Pero tienen un contexto específico que la ubican en un texto duro, fuerte y con hilidad. Yo quería traer un tres patadas, un vino como así, pues que es como más cercano a la época adolescente. Ah, sí, en esa época tomamos. Pero la cerveza también es un proceso. Quiero que brindemos y me digas, porque hay una canción que habla de la mujer y la cerveza. Y ahí hay una canción de Frankie que compara un poco la espuma de la cerveza con la mujer. ¿Qué canción? La espuma de la cerveza. A ver, yo tengo un pastel aquí, a ver si lo yo ya con tantas canciones sí. no recuerdo ni en el escenario siquiera, ya se me están olvidando. Es un poema que tú construiste en esa canción, se me acabó de ir el nombre. No, me falló el pastel. Bueno, es Mortaja de Letras. El Mortaja de Letras. ¿Sí? No. No es Mortaja de Letras. A ver, Mortaja de Letras, ¿cómo es? Si te acuerdas. Pero ese es un poema. Ya, sí. Muchas gracias, compañero. Pero ese es un poema. En realidad, el poema es de Rainer Maria Rilke. No es de Rilke, es de Georges Bataille. Es de Georges Bataille y de Bataille dice, tus senos se abren como la cerveza. Exacto. Y me sonríen desde el más allá. Es un poema, es muy bello. La muerte. Esa canción es un poema. Te encuentro en la estrella, te encuentro en la muerte. Eres ¿el qué? Tienes el olor de una muerta, tus senos se abren como la cerveza y me sonríen desde el más allá. Deliran tus dos largos muslos, desnudo es tu vientre como un estertor. Eres bella como el miedo, estás loca como una muerta. Por eso la cerveza. Tus senos se abren como la cerveza y me sonríen desde el más allá. Muy bello eso, ¿no? Hermosa esa canción. Y yendo a eso, voy a hacer un ejercicio. Me traje varias frases de canciones tuyas. Ajá. Que son poemas de otros, adaptaciones tuyas. Sí. Y ya hablando de Bataille, hay una canción, Perseguir y Castigar, que es Vigilar y Castigar. George Orwell, ¿sí? El gran hermano de Big Brother. ¿Qué pasa con esa canción? 1984. 1984. Con esa canción sentimos exactamente que, primero, eso es una canción que salió en el álbum del año pasado de Extremo, pero es una canción realmente que tiene ya 5 años. Es más, son 2 canciones. Es un mismo ritmo musical con 2 letras distintas. Entonces, y si nosotros jugamos muchas veces con eso, sacamos, por ejemplo, Ojo por Ojo,
es en la misma letra, en ritmo de tango y el ritmo de rock. 1984 es lo contrario, es distinta letra con un mismo ritmo, con el mismo ritmo, o sea, son dos canciones distintas con el mismo ritmo. Y lo que pasa es que una es la continuación de la otra, en letra, ¿no es cierto? Entonces, cuando sacamos 1984, pensamos que era absolutamente necesario que desde la canción, desde la propuesta nuestra escénica, porque también hicimos un montaje teatral con ese tema, llamáramos a la reflexión a la gente, al público, a nuestros seguidores sobre el tema de la vigilancia, y no solo a nivel local, sino a nivel planetario. Ya usted se mete a internet, a cualquier página y busca, por decir algo, lavadoras, y le empiezan a llegar al otro día una cantidad de páginas invitándolo a comprar lavadoras en todo el planeta. O sea, uno está controlado completamente. Pero aparte de que estemos controlados y vigilados a través de las redes sociales, nos interesaba mucho también ponerlo en contexto nuestro, porque era ese gran hermano, dos temas: vigilar y castigar. Vigilar, pues estamos vigilados en todo el planeta. Castigar implicaba pues necesariamente sucumbir o no a ese asunto del comercio y caer en ese caos pues de la vigilancia desde cualquier punto de vista. Pero lo del gran hermano sí nos preocupaba más hacerlo evidente por el asunto político y del eterno del eterno presidente y todo lo que tenemos acá, que es tan molesto, que es tan extremadamente molesto, y que hay que llevarlo al teatro, a la música, a todo, para mostrarlo en su propia decadencia. Sí. Usar las gafas es un poco hacerle el guiño también al que no me vean y al ver de otra manera. Tiene tres sentidos. El primero es que estoy recordando con muchísimo gusto y muchísimo aprecio el 1995, cuando el primer Frankie se identificaba con las gafas. El primer LP, el primer sencillo de CD de Frankie salía con las gafitas, los conciertos salía con las gafas, y es porque era también una manera. A ver, 1995 eran las primeras presentaciones de Frankie. Estábamos intentando hacer teatro en serio, estábamos intentando hacer una puesta escénica en serio, muy elaborada, construida y todo, pero aún así el público me absorbía demasiado y me hacía olvidar de las cosas. Las gafas eran una forma de protección realmente, no era ni un asunto estético ni para verse más o menos de una u otra manera, era como esconderse un poco también sobre algo para poderse concentrar, porque era muy difícil no concentrarme, porque el público, además de que es una fuerza que absorbe una energía muy fuerte, que está ahí latente, presente, casi que exigiéndote cada vez más sangre incluso, distrae demasiado. Entonces yo decía, bueno, las gafas pueden servir para eso. Alguna vez hicimos una broma, pero era solo una broma, pero era como que eran en concierto para distraerse un poco, como para no distraerse del público. Y en la calle, cuando éramos más adolescentes y que sí andábamos como un poco furiosos con el planeta, nos las poníamos para no ver tanto huevo, pero eso era otra cosa, pues. Claro. Fabio, el punk te fue llevando a muchos escenarios. Vos terminaste siendo filósofo o pensando en filosofía. Bueno, esa también fue una cosa muy bacana que nos pasó con Frankie ha Muerto, porque Frankie ha Muerto nos posibilitó a todos estudiar. Es decir, llegó un momento en que la exigencia nos obligó a ser mejores en la banda, y para ser mejores en la banda teníamos que ser mejores en otros aspectos de la vida. ¿En cuáles? Por ejemplo, en estudiar música. Entonces, varios de nuestros músicos se dedicaron en pleno a estudiar, por ejemplo, en la Universidad de Antioquia, a estudiar música uno, otros en Bellas Artes, otros en su momento en la EPA, luego en otras instituciones, pero se dedicaron a estudiar música. Yo no he sido tan bueno realmente con la música,
no he tenido como esa oportunidad de, ese talento más bien de estudiar música, pero entonces cada uno se pudo dedicar a hacer en lo que creía que era bueno y yo pensaba que era bueno, leyendo y escribiendo, y a eso me dediqué. Me presenté a la Universidad de Antioquia y allá pasé a filosofía, a la licenciatura en filosofía, y a eso me dediqué, pero todo eso ocurrió después de estar con Frankie. Esa filosofía acentuó y antes contribuyó más a darte cuenta que Frankie estaba haciendo filosofía con el punk. Claro, porque es que la filosofía lo que hace es que le enseña a uno a ver el mundo desde otra óptica distinta a como la ve en otras condiciones, sí, a como la ve el común de la gente, y uno, si no ha tenido ese proceso de análisis y reflexión, es el común de la gente. No es que uno sea más que los otros, ni que esté en una posición superior, pero lo que sí le posibilita a uno la lectura es hacer un análisis de reflexión diferente a como lo haría en otras condiciones si no leyera tanto, y por supuesto, Heinrich Böll, que leer nos hace rebeldes. Y eso es punk. Y eso es punk. Voy a hacer un juego con frases que saqué de algunas canciones de lo último, sobre todo de lo último. No muere, solo enloquece. Listo. Ese tema me gusta mucho porque hay un asunto también muy metafísico en dos sentidos, no tanto en lo conceptual filosófico, porque casi todo es metafísico en ese sentido. Me refiero a metafísico en lo conceptual, porque los conceptos uno no los toca, no los ve, uno los ve representados, pero no hay forma de ver un sinónimo. Hola, señor sinónimo, ¿cómo está? Le presento este antónimo. Esos son conceptos, ¿es cierto? Uno no ve al concepto de libertad yendo a una manifestación contra la ideología de derecha. Pues ahí se encontraron esos dos conceptos y se pusieron a pelear, excepto en su representación. Uno no ve el número 2, uno lo ve representado, dos cosas, dos elementos, lo que sea, pero el número 2, ¿dónde está? No existe. Pero ese asunto metafísico no es el que a mí me interesa tanto realmente. Me interesa sí el aspecto más espiritual. Por ejemplo, lo que uno podía leer en Novalis, lo que uno podía leer en Bataille, lo que uno podía leer en Rilke, lo que uno podía leer en algunos de los poetas que en su momento llamaron malditos, pero que me gusta más el término de románticos, de los románticos franceses. En el asunto espiritual universal, afectivo, en torno al amor, en torno a los afectos y a cómo eso lo afecta a uno en términos positivos o negativos, al punto de escribir una canción como Uno no muere, solo enloquece. Solo enloquece. Pero ¿a qué me refiero? Es ese aspecto metafísico. Uno no se muere realmente, pasa a otro estado de conciencia. Y pasar a otro estado de conciencia implica, para el resto de los otros, estar loco, ¿no es cierto? Pero es otra forma de ser, otra forma de estar, otra forma de vivir. Es decir, que quien murió dejó su cuerpo físico y esa energía en algo más se convierte. Y ese otro estado, para nuestra conciencia y nuestra forma de razonar, es un estado de locura. Es un estado loco, sí, claro. Pues es inentendible, mejor dicho. Claro. Pero yo pienso que eso es lo que ocurre realmente. Y que todo eso que pasa con el morir es que es dialéctico. Hay un choque de ideas que de cada una perece algo. De esta muere una cosa, de esta muere otra cosa, y de lo mejor de ambas surge una tercera. Esa tercera es la que prevalece y tiene que ser así. Por eso tenemos piel, por eso crecen las maticas, por eso todo se transforma, por eso todo cambia. Es un sentido dialéctico. Hay crecimiento gracias a la dialéctica. Y lo mismo ocurre con el asunto espiritual y energético. Pero ¿qué pasa finalmente con eso? Que como son otros estados de conciencia, uno no los comprende, o sea, que es algo muy próximo a la locura. Hay que decirle esto a mucha gente en Medellín, yo creo. Uno es una regla que uno mismo contradice. Claro, porque yo lamento mucho con mis estudiantes de bachillerato, ojalá algún día vean este programa y les pido infinitas disculpas, la verdad, porque yo era una regla que yo mismo contradecía. En el colegio me tomé muy en serio el papel de formar al otro
Y muy en serio implicaba ser muy estricto, ser muy disciplinado y exigirles mucha disciplina a los estudiantes. Entonces se terminaba uno convirtiendo lamentablemente, muy lamentablemente, en una especie de dictador. Pero es que eso es lo que pasa con el poder. El poder abusa. El poder absoluto abusa absolutamente. Y el poder, en términos generales, se termina convirtiendo en lo peor que uno puede tener. El poder y la razón, en términos de yo quiero tener la razón, entonces uno diría, sí, téngala toda, llévesela para que lo aplaste, que eso es lo que le hace a uno tener toda la razón. La razón aplasta. Eso lo aplasta a uno. ¿La quiere tener toda la razón? Llévesela, no me interesa. Y lo mismo con el poder. Entonces, yo exageraba mucho con ese asunto de estar con los estudiantes exigiéndoles disciplina, y por supuesto que uno es una regla que uno mismo contradice, porque en otros espacios no era así. En otros espacios era diferente. Y peor aún, uno es lo que hace y se convierte en lo que dice. Yo vi la gente decir que podemos perder, no queremos vivir. Ah, bueno, eso ocurre con demasiada frecuencia y uno lo ve en las redes. En las redes, los comentarios que expresan oposición, en realidad son peleas intestinas innecesarias, porque lo que hacen es mostrar a unas personas ya vencidas. O sea, unas personas que no han entendido que la guerra no es entre ellos ni con ellos, sino contra ellos, así estén de uno u otro bando. Y entonces ahí están en un asunto vencido. ¿Qué podemos perder? Ya no nos importa nada, ya esto está echado a perder, entonces ya veamos qué logramos sacar de eso. Fantasmas en este país. Todos los desplazados, todas las víctimas de la violencia incluso de todo tipo de violencia, porque ahora resulta que a uno le ejercen la violencia sobre uno y entonces uno no puede denunciar, porque además lo amenazan, y cuando no lo amenazan el culpable es la víctima. Entonces, si lo mataron es porque algo debía, eso fue porque algo hizo, entonces el culpable, sí señor, el culpable es el muerto, ya ha resuelto el problema. Entonces esos fantasmas deambulan por todo el país, o deambulamos por todo el país, porque cada rato, constantemente, vemos como en el país se multiplican día a día los sin rostro, víctimas de la violencia, de todo tipo de violencia, la estatal, la delincuencial, digamos, incluso a nivel social, la laboral, la afectiva, entre parejas y todo eso, y siguen siendo fantasmas porque la sociedad misma no ha tomado una decisión de parar eso, sino que antes la siguen alimentando. Bueno, se siguen dejando alimentar por quienes en verdad tienen posibilidad de alimentar y tirarle más leña a la hoguera. Para ir terminando, uno en las canciones de Frankie siente mucha rabia, poéticamente tocada en esas introducciones que lo van llevando a uno a una letra que es poética, pero hay un dolor muy grande por el país, pero una experiencia sensible con Medellín. Ya digamos, ya no en ese lenguaje poético de la canción, ¿qué es lo que más le duele a Fabio de Medellín? Bueno, hay dos aspectos importantes a tener en cuenta con lo que estás comentando. Uno es que también yo tengo un drama personal con mi hermano desaparecido, que lo desaparecieron los paramilitares en el Bajo Cauca. Eso fue en el año 2001, 2002. Hasta ahora no sabemos nada de él. Mi mamá se murió esperándolo. Eso es un drama que es generalizado en todas las regiones, cada vez es más próximo a la gente como vos, como cualquiera, como el que nos está viendo. Es un drama que está ahí, pues que ya no es de por allá de los pueblos, es de un amigo de la ciudad, es de un amigo del colegio, de la universidad, es de un familiar. Entonces ahí está ese malestar y esas personas que no se les pudo hacer el duelo como corresponde,
que no hay forma, que la gente que es tan creyente, y eso es muy respetable, pues no hay nada que criticar en cuanto a eso, que la gente que es tan creyente siente un dolor muy fuerte por no poderlo enterrar y hacerle una oración, porque no le puede hacer una oración porque no cree que esté muerto. Entonces, hacerle una oración psicológicamente afecta, porque entonces es como si uno ya lo estuviera matando. Y no hacérsela es igual de doloroso, porque si está muerto uno le regala una oración. O sea, es un drama muy, muy complejo con eso. Y lo otro es que, claro que hay mucha rabia, porque no son casos aislados, esa es como no es la particularidad, la generalidad. Es decir, cada vez es más y más y más, y el país se hunde vertiginosamente en ese ámbito tan doloroso, en ese desgarramiento monstruoso, y los monstruos que posibilitan eso y que permanecen impasibles y siguen incendiando el país, están ahí como reyesuelos en sus territorios, como si fueran sus reinados intocables. Es claro que eso da mucho enojo y produce mucha rabia, pero uno no puede andar por el mundo destruyendo todo lo que no le gusta. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Transformarlo. ¿Y cuál es la mejor forma de transformarlo? Cantando, escribiendo, protestando, sino en las calles, en las redes, no importa. Habrá quien diga que eso en las redes es una tontería. Lo que pasa es que en unos 10 años ya lo más probable es que la gente no diga salgamos a las calles a protestar, sino vámonos a las redes, porque vamos a hacer como la matriz de Matrix, una especie de convivencia ya en las redes. Entonces, si recuerdas, cuando yo te saludé, yo generalmente les digo a la gente primo, yo cuando te saludé mi querido hermano, porque es que primos son todos los Giraldos, todos los González, todos los Jaramillos, son primos de alguna manera, es decir, todos somos primos. Pero hermanos, que fue un término muy coloquial que se utiliza, no, hermano, bueno, eso se volvió muy coloquial, sí. Pero hermanos no son tantos realmente, excepto los de sangre. Los demás son primos todos. Pienso que con algunas personas también se puede llegar a esa proximidad de decirles hermanos. Para mí estos fantasmas de los que estábamos hablando ahora son hermanos del dolor, son hermanos de esa tragedia monstruosa que nos ha tocado vivir, y por supuesto que hay que siempre tenerlos presentes y mencionarlos. No tanto para que les conmueva la conciencia a los emperadorcillos y reyesuelos del país, que no creo que ocurra, pero sí para que el resto de la gente sepan que eso ha ocurrido y que sigue ocurriendo, que hay fantasmas en este país sin rostro, pero que para eso está el arte, para ponerle rostro a todos. ¿Qué le gusta a Fabio de Medellín? Nosotros hicimos una canción que se llama Medellín PM, la conflagración, y nos ha parecido que en esa canción recogemos todo lo que nos gusta de Medellín, que dice Medellín PM, la conflagración, Medellín latido, ciudad de artistas, la suerte poesía con sed de amor, que no me quieras besar es un crimen atroz, Medellín que danza y baila en la confrontación, escuchando la suerte, la conflagración, escuchando la vida, la confrontación, que no me quieras besar es un crimen atroz. ¿Qué me gusta de Medellín? El festival de poesía. ¿Qué me gusta de Medellín? Me gusta las propuestas artísticas, me gusta, además que los grupos de teatro nos acogieron siempre. Casi todas las presentaciones de Franquia Muertos del principio fueron en la Esfanfarria primero que todo, luego en el Pequeño Teatro, luego en el Teatro Ensayo, en el Porfirio Ateneo Barba Jacob, y con todos alrededor del teatro, porque ellos sí saben hacer lo que nosotros no hemos podido hacer, entonces ahí están acompañándonos. Pero eso es lo que más me ha gustado, Medellín de letras y palabras inmensas, que no me quieras besar es un crimen atroz. Ese ámbito artístico y literario me parece muy bello, me apasionó mucho en su momento de mi juventud y mi adolescencia leer a los nadaístas. Fue un movimiento, en su momento fue muy valioso, pero de ahí, por ejemplo, de Darío Lemos yo he retomado cosas bien interesantes en la escritura, como de su rebeldía y su posición frente al mundo, y de Jaime Jaramillo Escobar también.
sobre todo el sombrero de abogado. Bueno, hay muchas cosas que me han gustado de Medellín, pero es en el ámbito literario y poético y artístico. ¿Qué ocurre mucho con lo que hablábamos ahora de uno es una regla que uno mismo contradice? Que es interesante que todo eso ocurra, como el Festival de Ancón y el segundo Festival de Ancón donde volvimos a tocar también, que todo eso ocurra al lado de una ciudad tan pacata, conservadora, cristiana, hipócrita, chauvinista, racista, machista, todo eso. Y al lado de todo eso crezcan y prosperen proyectos inclusive como de ambulantes y el Ateneo y Matacandelas y las fanfarria y pequeño teatro. Pues todo eso está ahí, todo eso existe y no es de ahora, es de hace mucho tiempo y eso es muy importante. Y bandas como nosotros ya llevamos 30 años y no nos hemos dejado extinguir por toda esa religiosidad hipócrita de la ciudad. Siempre al lado de la independencia ustedes, ¿cierto? Ah, sí. De la libertad de seguir siendo punqueros, sobre todo. Sí. Hegel decía, y eso es muy teso, que solo es libre quien se debe a sí mismo. Fabio, muchas gracias. Pero, hermano. Claro que sí, por supuesto. Fabio Garrido, líder de Frankie ha Muerto, una banda de 30 años que sigue soñando, denunciando y sobre todo movilizando la sonoridad y la poética de Medellín. Recuerden que estamos gestionando este programa con recursos propios y que la única manera de seguirlo haciendo es que ustedes nos compartan con sus amigos por el mundo y que llenemos las redes con estos diálogos con artistas de Medellín y del mundo que casi nunca tienen la posibilidad de estar en un registro. Muchas gracias. Qué bacán.